Arlet, bueno, justamente viene trabajando un montón. Así que bueno, Arlet, te dejamos que cuentes un poquito más de justamente todo lo que venís trabajando y bueno, que cuentes y que nos eduques en todo este tema. Muchas gracias, Gaby, Fer, por el espacio y por la presentación. Mucho gusto a todas y a todos, a quienes no conozco, mucho gusto, a quienes ya me conocen, qué gusto verles de nuevo. Bueno, pues yo soy Arlet Gómez, soy analista sensorial de miel o sommelier de mieles, como cualquiera de las dos es correcta. Desde hace 10 años he estado mapeando las mieles en México y trabajando con pequeños productores en todo el país. Entonces, eso me llevó a estudiar y a profesionalizarme en el análisis sensorial de miel en Italia. Y les voy a contar hoy un poquito brevemente de lo que es el análisis sensorial de miel y con qué se come, ¿no? Por qué es importante, básicamente. Les tengo aquí preparada una presentación que voy compartiendo. Se ve perfecto. Súper, sí, ahí ya se ve. Buenísimo. Listo, bueno, pues, ¿qué es el análisis sensorial? Y quiero empezar esta plática contándoles la historia de un apicultor muy querido en Italia que se llama Massimo Carpentieri. Massimo, tuve la fortuna de conocerlo durante la pandemia, porque yo estaba viviendo en Italia en ese momento, y fue duro, o sea, despuesito que se abrieron las puertas y el confinamiento, lo primero que hice fue, gracias a un colega, conectar con Massimo. Y Massimo es de los pioneros en análisis sensorial de miel desde ser apicultor. Y esto me encanta contar su historia porque él me hizo descubrir que, en primera, el análisis sensorial de miel, aunque Italia es el lugar más importante donde se estudia, todo empezó desde el compartir con las y los productores de miel, ¿no? Y Máximo me dijo una cosa que se me quedó grabada por siempre, que es antes de entender el análisis sensorial de miel, los apicultores eran como pastores, llevaban a sus abejas en busca de floraciones y listo. Y una vez que se tecnificaron y aprendieron lo que es el análisis sensorial de miel, se volvieron como personas que hacen quesos, ¿no? Entonces hubo una migración completa y no es lo mismo vender un litro de leche que vender un queso maduro con todas las características organolépticas. Y exactamente eso es lo que pasó con la apicultura en Italia y por eso esto empezó en los años 80, entonces no es tan viejo y eso para mí fue una apertura de ojos para decir, bueno, esto también se puede hacer en México desde la perspectiva mexicana. Entonces, regreso a México a poder como compartir esto que sé y poder tropicalizarlo y hacerlo útil para nuestros contextos, ¿no? Entonces, aquí, después de esta historia de Máximo, el análisis sensorial de miel en Italia lleva muchísimos años constituyéndose. Y además es un esfuerzo desde el Ministerio de Agricultura. Entonces, es el Ministerio de Agricultura con investigadores alrededor del análisis sensorial. Y eso hizo que desarrollaran una rueda de aromas y sabores. Y quienes están en el mundo del café lo saben perfecto, hay varias ruedas. Igual en la miel, hay muchas. La rueda de la miel que yo utilizo es la de la Comisión Internacional de la Miel. Y es esta que tienen acá. Basado en esto fue que quienes ya recibieron sus análisis sensoriales tienen algunos descriptores, porque normalmente pensamos que la miel sabe a miel, ¿no? Y no, como que no pensamos mucho más allá, pero hay mieles que tienen notas a camote, estoy pensando en las mieles que ahora probé, que me mandaron. Hay mieles que tienen sabor a camote, otras que tienen notas mucho más herbales, y todo esto se va entrenando y creando este lenguaje en común para poder describir las diferentes mieles. Y por eso es tan importante. Cuando hacemos análisis sensorial, normalmente nuestro paladar solamente puede percibir 5 sabores: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Umami es el quinto sabor que se descubre en los 90s, que es una especie de llena toda la boca. Pensamos en salsa de soya,
pensamos en carnes, en champiñones secos, ese es el sabor umami. Entonces, por un lado tenemos la boca, la lengua, bueno, la boca y todas las papilas gustativas que perciben los sabores, estos son los 5, y después tenemos la nariz, que es es nuestro superpoder. Para los analistas sensoriales, todo estamos oliendo, todo estamos percibiendo, porque al final del día percibimos el mundo a través de nuestras narices. Y podemos percibir miles y miles y miles de aromas. Entonces, aquí, o sea, ¿quién no ha olido algo y piensa como, ay, esto me recuerda mucho a casa de mi abuela? ¿No? Porque la nariz tiene ese poder, los olores tienen ese poder de conectarnos. Y entonces, a partir de eso, es que se hace esta rueda y podemos ir describiendo los aromas. Entonces, mi invitación siempre, sobre todo bueno, para los productos de café, por supuesto que también, pero en específico de la miel, es que la huelan, ¿no? Porque el café nunca sabe a café, la miel nunca sabe a miel, el queso nunca sabe a queso. Siempre hay muchísimos aromas que envuelven, ¿no? Y hay muchos sabores que también envuelven, ¿no? Porque no todas las mieles son dulces. Hay mieles saladas, hay mieles amargas, hay mieles umami, ¿no? Y todas tienen como una mayor o menor intensidad. Y cuando hablamos también de análisis sensorial de miel, no podemos dejar de lado la parte clave, los defectos de la miel. ¿Cuáles son estos defectos? Que hay muchísimo. La humedad. La miel que tiene más de 18%, 19% tiende a fermentar, ¿no? Y ustedes que están en zonas que normalmente son muy húmedas, hay que cuidar mucho esa parte, que todos los bastidores estén operculados, porque eso va a permitir que sus mieles no fermenten. El uso excesivo de ahumador. Ese es otro gran defecto de la miel que hay que cuidar, porque eso se nota muchísimo cuando probamos una miel. Impurezas. Siempre hay que filtrar súper bien nuestras mieles. El almacenamiento. Cuando las mieles están almacenadas en fierro, en tambos, tienen una nota perrosa muy, muy desagradable al paladar. Obviamente hay de menores y mayores intensidades, pero no sé si alguna vez han abierto una cerveza y que ya medio explotó y te sabe toda la corcholata. A eso mismo puede saber la miel si no está bien almacenada. Y el último efecto de la miel, de los más comunes, es cuando se cosecha y se trata contra la varroa al mismo tiempo, ¿no? Entonces tiene esta percepción de timol muy marcada. ¿Y esto por qué es importante? Porque es importante conocer desde el análisis sensorial los productos que tenemos, que producimos con tanto cariño, con tanto amor, porque eso nos va a permitir hablarle a nuestros clientes desde nuestro territorio, desde nuestros saberes. Esta observación que ustedes ya tienen, esta diversidad que ustedes ya viven, la pueden traducir en comunicarlo desde las diferentes cualidades que tiene la miel, porque la miel no nada más es una miel buena para la salud, o en el caso de las meliponas, buenísima para las cataratas de ojos, ¿no? Hay muchísima diversidad que se puede contar desde los sabores y desde la parte sensorial. Así es que, pues es así la introducción rapidísima, no sé si quieran como que ahonden algo más o tengan algunas preguntas. Dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, Arlet. Sí, yo creo que, bueno, ahí vamos a poner algunos ejemplos que justamente tenés vos publicados y vamos a trabajar un poco en eso, pero sobre todo, yo creo que aquellas organizaciones que ya recibieron, si tienen alguna duda, principalmente, que hay muchos que veo que sí que están conectados, para preguntar el momento ahora de Arlet, de algo de justamente de lo que encontraron en sus análisis, o justamente también, como decíamos, Arlet viene experimentando mucho en la parte comercial, también uniendo, entonces, si algún tipo de recomendaciones, si no, bueno, también nosotros seguro con Gaby y con Elsa tenemos varias preguntas de cómo al final, cómo cuando estás quizás con un restaurante y demás, cómo terminás vendiendo, cómo escuchás y cómo podés hacer ese match entre el análisis y demás, pero además.
Así que esa sería por lo menos mi pregunta, pero también dejo ahí a los grupos que tienen el análisis sensorial. Sí, Elsa. Sí, gracias, Arlet. Gracias a todas. Tal vez sería posible porque hay aquí algunos grupos de apicultores que por el tiempo en el que entraron a Orígenes Digital no tuvieron la oportunidad de mandar sus mieles. Entonces, no sé si sea posible, y también para los demás compañeros, que esto que nos acabas de explicar, que nos pudieras mostrar una ficha que no sea del grupo, sino que tal vez, o censurando un poco por el tema de privacidad, los datos personales, pero que les puedas mostrar cómo es que tú entregas un resultado, cómo se ve un resultado de una miel que ya pasó por tu nariz y por tu boca. ¿Qué les dices así cuando eso pasa? Y José, adelante. Pueden aguantar tantito las preguntas porque si no se me van a ir. Sí, claro. Ahorita abrimos para José. Contesto rapidísimo tu pregunta, Fer, de cómo acercarse a los restaurantes. Creo que desde la parte sensorial es la clave, ¿no? Poder decir, normalmente los restaurantes, los chefs, los hoteles solamente buscan miel que sabe a miel, ¿no? O sea, esta parte de hablar de la diversidad todavía no es algo tan común, desafortunadamente, ¿no? Y es algo en lo que estamos trabajando. Y para eso necesitamos que las y los apicultores sepan qué es, o sea, a qué saben sus mieles, ¿no? Entonces, siempre es desde la parte sensorial, porque en mi experiencia siempre ha habido como esta sorpresa de, entonces hay una miel que sabe a citrón y hay otra que sabe a tierra mojada y hay otra que sabe a ciruela, ¿no? Y ellos van pensando cómo pueden integrarla en sus cocinas. Eso por un lado. Te hago una pregunta antes de avanzar en la otra. Por ejemplo, viene un chef y te dice, yo quiero una miel que tenga estas notas. ¿Te ha pasado así con ese detalle? Sí me ha pasado, no es tan común, pero sí me ha pasado, sobre todo chefs reposteros y reposteras quieren integrar miel, pero no quieren que tenga como este sabor tan intenso a miel, ¿no? Y lo pongo muy entre comillas. Entonces ahí siempre es como, bueno, pues puedes probar esta miel de mezquite, que es una miel mucho más sutil, ¿no? Tiene como un perfil aromático. Entonces siempre es como, o sea, creo que la parte del diálogo es algo súper, súper importante. Muchas gracias. Y les voy a compartir, a ver otra vez, compartir pantalla. Listo. Acá está una ficha de cómo, o sea, y está en blanco para que no haya temas de privacidad. ¿Qué es lo que hago cuando recibo una miel, no? O sea, al final del día todo se percibe con el cerebro. Tenemos los 5 sentidos y son los 5 sentidos que se ocupan para poder analizar una miel. Entonces, ¿cómo se ve? ¿No? ¿Cuál es el estado físico? ¿Está líquida, cristalizada? ¿Cuál es el color? Es ámbar extra claro. Hay una escala internacional que es de escala Font, donde describen los colores específicos de la miel. Después, lo que se hace es que se huele, que es la parte más importante. Ahí es donde encuentras todo en la miel. ¿Cuáles son las notas? Y desde aquí es que nos vamos a la rueda de la miel para poder tener este vocabulario, ¿no? Y para mí siempre es importante como evocar recuerdos, porque si se fijan en la rueda de la miel no viene ahorita dije un descriptor de camote cocido, no viene camote cocido, pero sí entra en la parte de aromática, cálida, porque además los camotes cocidos en México se cuecen con algunas especias, entonces entra como ahí es donde entra el bagaje cultural y el bagaje técnico. Después, ahí se mide la intensidad. Posteriormente pasamos a la descripción de sabores, la probamos. Y aquí puede ser un contraste con lo que olimos o puede estar muy entonado y podemos descubrir otras cosas. Después describimos qué tan persistente es, si es una miel que se va de inmediato o se queda. Finalmente describimos las texturas, si está cristalizada, cómo son los cristales, suaves, untuosos,
intensos, rugosos, arenosos, ¿no? Hay muchas formas de describir los cristales. Y finalmente, el tema de aromas y de notables o defectos, ¿no? Que son los que acabamos de ver. Entonces, cuando se hacen concursos de mieles, las mieles que están, que tienen defectos, se, se descalifican de inmediato, ¿no? Y ahí es donde tenemos este espacio de notas para poder dar retroalimentación a los productores de, bueno, pues usa un poquito menos tomador. Tu miel puede ser extraordinaria si las colmenas te lo permiten, por supuesto, porque también esa es la otra realidad, que hay muchas colmenas que están africanizadas y son muy intensas, que necesitamos usar el ahumador. Pero intentar bajarlo un poco, ¿no? O hacer cambio de reina, bueno, ahí es como hacer una convergencia con la parte técnica en el campo. Entonces, esa es la, así es como se presentan las fichas. Solo para complementar algo, Arlet, antes de pasar a la pregunta de José, justamente como no confundir con el tema de las floraciones, ¿no? Que está en la parte de arriba de la ficha que comentas, porque acá en Península de Yucatán hay mucha información y muchos esfuerzos por el tema de pues de registrar las floraciones, incluso es una información que les pides al momento de, ¿no? Si saben de qué floración viene o entre qué floración y qué floración se ubica, ¿no? La cosecha de la miel, solo no confundir porque este es un análisis más sensorial, ¿no? Y sí ayuda a conocer la floración, pero creo que la textura y todo esto de lo que nos hablas, pues es como independiente de la floración, ¿no? Porque tal vez mi pregunta es, vamos a suponer de una floración de tzitzilché, no necesariamente vas a ver igual la miel que está en una comunidad, por ejemplo, de Yucatán o una comunidad que está en Campeche, por ejemplo, si fuera de la misma floración, podría tener texturas diferentes, colores diferentes, cosas diferentes. O sea, como para responderte súper rápido, no hay todavía esa base de datos que o tan profunda. Ecosur tiene un gran acercamiento específico con la miel de Tzitzilché, pero sí, aunque esté en Campeche, aunque esté en Yucatán, aunque esté en donde esté, sí hay una predominancia de sensorial de Tzitzilché. Y entonces es una miel que ya está catalogada, que sí se puede hablar específicamente de esa miel. Entonces, no importa el territorio, porque si no o sea, si nos ponemos muy estrictas, termina siendo una miel multifloral, si no tiene la suficiente cantidad sensorial, o sea, por lo tanto, de néctar del Tzitzilché. Pero, como que hay dos formas. Si tuviéramos una base de datos muy específica, que es lo que estamos trabajando también en la de abeja, sí se puede describir la parte, o sea, no importa si el mezquite está en la comarca lagunera, en la Reserva de la Biosfera de Puebla, no importa dónde esté, se puede, tienen características muy similares. Y eso no quiere decir que sean idénticas, ¿no? Y creo que aquí es donde está la riqueza, en la diversidad. Gracias. Ahí tenía José, pero no sé si te bajó la mano, si tenés todavía la pregunta. Sí. Y después está Gerardo. Hola, hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Saludos, José Puc de PEIA, Apicultura. Como decía la compañera, tal vez nosotros entramos un poquito tarde a este grupo. Entonces, solamente preguntarle si aún hay oportunidades de enviar alguna muestra para también disfrutar de esa ficha de cata que están proporcionando. Y después de esa pregunta, un comentario muy interesante que quisiera agregar es que nosotros llevamos 5 años trabajando con apicultura y una de las preguntas más recurrentes de los clientes es ¿a qué sabe tu miel? ¿No? Entonces eso nos obliga a describir. En lo personal somos malísimos para describir, entonces tenemos que recurrir a alguien especializado en este rollo. Nosotros desde que empezamos hemos estado enviando
muestras a una chica en Pachuca, que ella nos apoya con ese tema del análisis, pero pues obviamente es algo que se debe hacer para poder hacer la venta. Todos necesitan pues más o menos darse una idea de lo que es nuestra miel, ¿no? Entonces, pues esa es mi participación. Agradezco mucho la oportunidad y un cordial saludo a todos. Esto que nos compartes, José, es súper importante, súper importante. O sea, sí necesitan saberlo, necesitan tener estas herramientas, ¿no? Y por eso como que con Fer y Gaby hemos platicado bastante de qué forma estas herramientas se pueden transmitir. Bueno, será como un proyecto a futuro. Pero sí, o sea, es una gran herramienta de venta. Gracias. Ahí creo, Gerardo, tiene ahí la mano levantada. Hola, Arlet, un gusto saludarte, a todos. Pues bueno, agradecer, ¿no? Lo que hiciste, con nuestra miel. Ya nos hicieron llegar nuestro análisis y la verdad es de que, pues, me sentí muy entusiasmado, ¿no? Por tener ya, la radiografía de nuestra miel, la verdad. Y pues quería preguntarte si esto es igual como en el café, o sea, ¿cómo puedo identificar que mi miel es buena, es mala? Digo, en el café le damos un cierto puntaje, ¿no? Este puntaje es de baja calidad, este puntaje es de alta calidad. Y cuando revisé la fichita, pues me quedé bueno y ahí descubrimos cosas, pero a final de cuentas no supe, es de buena calidad, es de baja calidad. Dentro del rubro, no sé si hay rubros de ámbar, de oscura, desconozco esa parte, porque cuando nos entregan a nosotros un dictamen, básicamente tiene tanto de humedad y estos son algunos aspectos básicos de la miel, ¿no? Eso es lo que nos han entregado. No sé si este formatito que tú tienes está muy padre, muy bien elaborado. Este, es referente a un mecanismo ya de evaluación internacional, con una norma, digo, eso lo desconocemos y cómo poder leerlo, ¿no? Para decir o dictaminar esta miel en este rubro de clara, de ámbar o de oscura, tiene calidad, ¿no? O está bien. Digo, esa es mi, mi pregunta, gracias. Perdí la última parte de la pregunta, pero creo que la caché completa. Y si no, me la repiten porque hubo algún problema con mi conexión. Sí hay puntajes específicamente y en los concursos internacionales. Hola, ¿me oyen? Sí, te escuchamos. Ya. Ay, No te apures. perdón. Sí hay puntajes en los concursos internacionales o en los concursos en general se clasifican las mieles no por regiones o por altitudes, como en el caso del café, sino por los colores. Pero de nuevo o sea, el tema del análisis sensorial del café lleva muchos más años, ¿no? El tema del análisis sensorial del vino lleva muchísimos más años, pero sí hay puntajes. Para eso se necesita hacer un concurso o tener un panel, ¿no? Un panel de personas expertas para poder generar estos puntajes, porque yo te podría decir, bueno, pues hoy estoy muy cansada y hoy hice los análisis sensoriales y yo doy estos puntajes, pero como estaba tan cansada, porque ya hice 50, mi nariz me percibió que tenía un pequeño efecto. Y entonces yo puse el 100% y la realidad es que no tenía el 100% de puntaje, ¿no? Entonces para eso se necesita un panel, siempre.
Muchas gracias. Gaby, ahí. Gracias. Pues bueno, tengo un comentario y una pregunta. Como comentario, pues me gustaría poner el antecedente que, como sabemos, en particular caso de las apis, se trata de una especie de abeja que vino de Europa y que en la tradición, de alguna forma, del consumo de miel, vamos a decir que pues sí, la importamos en un sentido. Y cuando dice Arlette, me encanta esto de tropicalizar, hay que tropicalizar el contexto. A diferencia del café, que bueno, yo tengo esa percepción, que el café, pues es eso, lo tenemos ubicado en ciertos lugares, en los trópicos, etcétera. Y resulta que eso, que el análisis sensorial del café sí adaptó, vamos a decir, sí pudo como como un poquito irse adaptando a los diferentes lugares, etcétera. Y en el caso de la miel, siento que a veces muchos de los descriptores se quedaron un poco basados en lo que había en Europa. Entonces, por ejemplo, en Europa puedes encontrar mieles que no necesitan gran manejo para ser monoflorales, ¿no? O sea, como que su ecosistema, vamos a decir, tiene una persistencia de alguna flora en particular. Y en el caso de México llegas y ¡pum! Diversidad de, o sea, te vas a una selva y ahí te encargo, ¿no? La diversidad. Entonces, este ejercicio que está haciendo Arlette me parece muy importante porque ciertamente tenemos un criterio de evaluación y unas condiciones geográficas, climáticas y todo que no necesariamente corresponden. Entonces, me parece bueno como hacernos constantemente las preguntas de cómo evaluamos las mieles mexicanas, así como de cuáles van a ser esos criterios de evaluación mexicanas, ¿no? Como si no tuviéramos el criterio internacional. Y bueno, ahora sí va mi pregunta, Arlette, porque me parece muy interesante cómo has hecho ese clic, ¿no? Entre no necesariamente una miel monofloral, vamos a decir, es mejor que una miel multiflora. Y ya algunos casos particulares, casi donde me he encontrado mieles húmedas, increíblemente deliciosas, o mieles, por ejemplo, con un cristal muy marcado, que son increíbles también, o sea, como que el cristal explota el sabor. Entonces, todas esas cositas como que me gustaría saber, bueno, tú ya en la exploración directamente de mieles mexicanas, ¿cómo has hecho ese diálogo con un criterio pues que al final no es de aquí? Pero también me acuerdo porque en la rueda está esto de frutas tropicales. Me encanta porque para los europeos frutas tropicales, pues sí, es una cosa. Y para nosotros es como 20, ¿no? Entonces, ¿cómo le has hecho en ese camino? Creo que gracias por las preguntas, Gaby, y por también explicar como el contexto, ¿no? Porque efectivamente es muy particular, y también ahora, o sea, la escuela de análisis sensorial nace en Italia y nace en Italia con mieles monoflorales, porque Italia es de los países que más estudiado tienen su comida en general, ¿no? O sea, sistematizada, todo. Y la otra cosa que creo que es súper importante es también observar, a ver, primero, para mí siempre hablo desde la diversidad, ¿no? O sea, ese ha sido siempre mi criterio con absolutamente todo lo que hago desde que empecé con la de abeja. Entonces, desde esa diversidad, ¿cómo podemos celebrarla? Y como que también quiero decirles que llegué al mundo de análisis sensorial no porque me encantara la miel y quería volverme la sommelier de miel, ¿no? O sea, llegué porque buscaba una herramienta específica que me ayudara a hablar de las mieles. Y ahora, o sea, esto fue hace muchos años, y ahora porque sigo atendiendo, yendo a seminarios en Italia, ¿no? Aunque sean en línea, un poco para saber qué es lo que está pasando.
Y parte de las cosas de las que se hablan ahora, justo por el cambio climático, es de las mieles de ecosistemas, ¿no? Y entonces ya están hablando de las mieles de Córcega y de los diferentes ecosistemas de Córcega, o las mieles de la Toscana, cómo tienen ciertas particularidades, aunque antes siempre tenían esa miel específica de diente de león en la Toscana. Entonces, siento que cada vez más, y también esa es otra cosa, ¿no? O sea, el método existe y en otros países de Europa solo se habla de miel, o sea, de miel cristalizada y miel líquida, ¿no? Nunca se habla desde la diversidad. Y estamos viendo, gracias a la apertura de los talleres en Italia, cada vez más y más personas hablando desde la diversidad y adaptándola a sus realidades, ¿no? Porque no es lo mismo en Dinamarca, ¿no? Que tienen esta miel que ganó muchos premios y es la miel más maravillosa porque es blanca y tiene una textura preciosa y todo es increíble, que cosechan una vez al año porque es cuando hay flor. Mientras que tienes una apicultora en Suecia, que como Suecia es larguita, pues tiene 3 cosechas distintas o 4 cosechas distintas, ¿no? Entonces, como que siempre es la diversidad y no creo que efectivamente los trópicos nos permite tener mucha más diversidad floral, pero, pero la diversidad hay en todos lados, ¿no? O sea, siempre me encanta poner el ejemplo de uno de los productores con los que trabajo en una zona desértica, ¿no? Que es parte del desierto de Coahuila, y él produce 5 mieles extraordinarias en el año, ¿no? Entonces es como, sí se puede tener mieles monoflorales en espacios multiflorales, porque no todas las flores floren al mismo tiempo y porque esa es la parte mágica de las y los apicultores. Espero haber respondido la pregunta y no me fui por las ramas. No, me parece hermoso eso, como decir, esta es la herramienta, pero acá pues aprendiste a usarla y a compartir de diferentes formas, ¿no? Bueno, Elsa. Sí, gracias. Oye, Arlet, y pensando justamente en este esfuerzo que hay que hacer de cómo aterrizar en territorios estas capacidades, habilidades, ¿no? O sea, de conocer más nuestras mieles, de irles dando como identidad, ¿no? Que también lo comentaba José hace rato. Si alguien del grupo quisiera, de los que estamos aquí, apicultores, apicultoras, si quisieran como conocer, aprender esto, porque bueno, tú dices que pues estás como más en comunicación con Italia y todo, pero de repente tal vez no está dentro de nuestras capacidades eso, ¿no? Pero un poco como qué se puede hacer, qué recursos existen, cómo se puede uno adentrar un poco más a este tema y conocer o formarse así. No hay tantos recursos en español, no hay tantísimos. O sea, para mí el esfuerzo más grande que hay en México, como a nivel recursos, es el que he hecho Ecosur. Ahora, de la mano con la Secretaría de Agricultura, también hay un esfuerzo de catalogación desde el análisis sensorial, no tanto desde la educación en análisis sensorial. Eso es lo que estoy haciendo yo. Tengo un curso en análisis sensorial de miel para apicultores, entonces me ha tocado pues compartir con productoras y productores de Tlaxcala, de Pachuca, ¿no? De diferentes lugares. Entonces, bueno, pues súper abierta a que podamos organizar algo. Gracias. Y está la pregunta de José, de sus muestras, justamente de su muestra, si él puede todavía enviar muestra y todo. No sé si alguien puede responder aquí. Ahí sí los dejo. Creo que tendríamos que hablar por si hay algún otro grupo, creo que deberíamos coordinar para coordinar con Arlet y ver si podemos hacer como un segundo llamado con los dos grupos. Sí, creo que eso sería como, porque quizás hoy no están, pero se han sumado ahora Arlet muchos también de la península de Yucatán, entonces creo que para hacerlo lo más en este tramo, así que creo que, no sé qué opina Elsa y Gaby, pero creo que deberíamos como coordinar y hacer una segunda como vuelta.
Sí, de acuerdo, creo que sí. Te comentamos entonces, José, te vamos informando, lo checamos acá en el grupo y vemos, justo porque había otros grupos que entraron de apicultura a la par contigo, entonces creo que podríamos como que hacer un sondeo entre el grupo y ver, como dice Fer, de hacer otro lote y enviarlo, ¿no? Y una pregunta más, porque también nos llegaron mieles de melipona, y ese es un tratamiento pues aparte del de apis, ¿no? No es lo mismo, no va al mismo público, no se consume de la misma forma. ¿Qué nos puedes decir de la miel de melipona? Porque también están aquí las compañeras productoras y también escuchar un poco de eso. Gracias. Desde el análisis, gracias Elsa por la pregunta, desde el análisis sensorial lo trato igualito que como trato la API, ¿no? O sea, como con esta perspectiva súper única como de exploración y curiosidad, ¿no? Así es como abordo las mieles con las herramientas que tengo ya desarrolladas. Y en términos de recomendaciones culinarias, existen muchísimas. O sea, hay muchos restaurantes que utilizan mieles de melipona y que están en la búsqueda para cosas muy particulares, muy específicas, porque claro, la cantidad es muy distinta. Pero sí, siempre es como desde este lado de curiosidad. Hay un ejercicio, un ejercicio importante, también de la Comisión Internacional de Miel, alrededor de hablar sobre las mieles de los trópicos, ¿no? O sea, porque hay mieles de melipona en todos los trópicos. Y en Brasil hicieron un grupo de investigadoras, hicieron una rueda de miel específica para meliponas, pero bueno, pues tiene todos es muy amplia y todos los aromáticos que tienen, pues son muy amazónicos, ¿no? O sea, no necesariamente nos hacen sentido de este lado del trópico. Entonces, ¿qué les puedo decir específico? O sea, llevo también rato explorando las mieles de meliponinos, y ¿qué les puedo decir de eso en general? Es que en general las mieles de la península de meliponinos son mucho más dulces, menos ácidas que, por ejemplo, las de San Luis Potosí o las de Veracruz, ¿no? O las de la Sierra Norte de Puebla. Entonces, sí hay una diversidad de notas aromáticas ahí también. Y ahí en particular, pues las meliponas normalmente se cosechan una vez al año, ¿no? Entonces, ahí como que lo que me parece precioso es que capturan todo el ecosistema un año completo, y esto es bien lindo. Buenísimo. Bueno, yo sé que Arlet justo tenías también otro compromiso, sabemos que creo que llegaríamos. Lo bueno es que nos vamos a quedar para volverte a invitar, porque yo creo que esto para la segunda tanda, yo creo que todos estamos aprendiendo. Y después también, nada, que también nos cuentes esto del evento, que nada, creo que todos también tenemos de esto, de ver de qué se trata, y bueno, y para nosotros, que nada, que yo ya me siento como cuasi mexicana, que representes ya es un honor. Muchas gracias. Sí, justo, bueno, voy al Congreso Apimondia en septiembre, y van a hacer un bar de todas las mieles del mundo. Entonces me invitaron a seleccionar las mieles que llevamos de México. Y bueno, voy a tener una charla ya alrededor de la diversidad de mieles y a qué sabe el paisaje mexicano en esta tesitura de diversidad. Y bueno, voy a llevar mieles para allá de diferentes productores. Que bueno, por lo menos te has llevado un pedacito ahora aún más del sureste. Con esta tanda llevas un poquito más de algunas mieles nuevas. Sí, me encanta. Y siempre estoy como muy abierta a estar descubriendo, ¿no? Y ver qué selección puede entrar a la familia de abeja. Entonces, pues no sé si tengan alguna otra duda.
Perdón, yo nada más me acordé que justo, no sé si estaba por acá Greta, pero ella nos preguntaba, se le hizo interesante que salió, digamos, en su análisis una humedad alta. Y ella decía que lo habían medido la humedad antes y no era tan alta. Entonces, que nos pudieras contar posibilidades de por qué una miel, digamos, cuando se cosecha puede tener una humedad y probablemente después otra, ¿no? Entonces, solo quedaba por ahí esa duda. Con el paso del tiempo, la miel absorbe la humedad del aire, entonces no estuvo bien envasada, empaquetada. Son cositas muy chiquitas que se pueden modificar, pero sí, es por eso. Entonces, si dejamos una miel abierta, va a absorber la humedad del aire. Entonces fue entre almacenaje y envasado, quién sabe en qué momento, pero ok. Pues sí, después tendremos eso, como dice Fer, seguramente esto da pie a muchas más curiosidades y formas y pues me parece eso, estos cuidados ya a nivel de grupos, de apicultores, ¿no? O sea, cómo almacenar tus mieles, cómo almacenar, o sea, cuánto tiempo, por ejemplo, entre ya sacaste todas tus salsas y veo que a veces eso, hay apicultores que cosechan casi que el mismo día y las regresan, otros que dejan ahí las salsas y ya con eso hubo un cambio súper importante, en fin, como que todas esas minucias me parece que se presta para seguir la conversación. Por supuesto, y nada más, o sea, si se queda operculada no pasa nada, ¿no? El problema es justo como el manejo posterior. Sí. Pero bueno, sí, por supuesto, y bueno, organicemos un taller. Sí, exacto. Mejor aún. Sí, sigamos aprendiendo. Es el universo eterno. Así que. Muchas Bueno, gracias, Arlet. Mil gracias por todo. ahora vamos a pasar ahí una dinámica y bueno, ahí algunos de los grupos van a presentar también de lo que ya, de sus fichas que previamente ahí nos dieron ahí el ok. Así, nada, ahora mostramos un poco de la dinámica de cómo vender toda esta parte. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues cualquier cosa seguimos en comunicación. Me dio mucho gusto saludarles. No, por favor. Muchas A ti, gracias. Arlet, gracias. Gracias, hasta Bye. pronto.